Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas vibras para todos. Soy May, una cubana con residencia permanente en México y este es un video sobre 50 cosas sobre mí para que nos conozcamos mejor. Pregunta número 1. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Maylena María, aunque normalmente me presento como May. Maylena es mi nombre y María mi segundo nombre. Me pusieron María porque el 8 de septiembre en Cuba se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre y en honor a que nací el 12 de septiembre, o sea en el mes de la Virgen de Cuba, de 1987 me pusieron ese nombre. ¿Por qué te has venido a México? ¿No te convenía mejor Portugal, Estados Unidos o España? México me encanta, vine a México porque conocí a mi esposo mexicano, me casé con él y vine a hacer una vida aquí. Número 3. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México? Llevo viviendo 10 años en este hermoso país. Llegué a México el 24 de diciembre del 2014. ¿Por qué no hablas como cubana? En Cuba existen varios tipos de acento. Los más conocidos son los de La Habana, que por ejemplo se cambia un poco la R por la J y se dice Capón. Y los de Santiago de Cuba, que se cambia un poco la R por la L y se dice Calpón. En Holguín se habla un poco más neutro. Yo soy de ese estado o provincia de Cuba que consta de 14 provincias. Le llevaron el tequila al gerente del restaurante o se les olvidó. En un video que hice de cómo conocí a mi esposo mexicano, te dejo aquí abajo el enlace en la descripción y también te va a aparecer en pantalla la miniatura del video para que vayas a verla. Si quieres saber todo en detalles, ahí yo contaba que fuimos con mi esposo a comer a un restaurante en La Habana y en ese momento no aceptaban tarjetas Mastercard. Actualmente sí las aceptan. No teníamos otro método de pago. El gerente del restaurante se acercó a nosotros muy contento y nos dijo: no se preocupen, que la comida es gratis, disfruten. Y nosotros estábamos muy apenados y él nos dijo: para la siguiente vez pues solo tráiganme un tequila. Y claro que sí, regresamos a ese restaurante, preguntamos por él, el señor se llamaba Carlos, no estaba en ese momento y le dejamos la botella de tequila con alguien más. ¿Quién quiere un tequila? Es difícil ser cubano. Un gran orgullo para mí ser cubana. Estoy orgullosa de la música de mi país. Estoy orgullosa de los médicos, de los maestros. Estoy orgullosa de los deportistas cubanos, de todo el esfuerzo que le ponen a su trabajo. Y en este video que te dejo el link aquí abajo en la descripción y también te va a aparecer miniatura en pantalla para que terminando puedas ir al otro si te interesa, puedes saber de todo lo que me siento orgullosa en Cuba. Pero también, por otro lado, está la parte que no es tan linda. Y es el hecho de que ser cubano también implica nacer, crecer con toda la historia que nos ha rodeado. Historia que está llena de necesidades, de carencias. Y no hablo desde la superficialidad, hablo de esa parte de tener cubiertas las necesidades básicas, de poder disfrutar de una alimentación sana, variada, de tener las condiciones básicas cubiertas, de los productos de limpieza necesarios para el hogar, los productos electrodomésticos imprescindibles, de la calidad de vida, de la comodidad, de tener un buen asiento para descansar, un buen salario. Es muy difícil ser cubano porque crecemos en ese aspecto con muchas carencias y hablo desde mi experiencia. Es una situación generalizada del país, de las carencias de productos, de tener la oportunidad de conocer otro país en vacaciones, que sea la realidad de la mayoría de los cubanos no es así. Hay cubanos que tienen otra situación, que tienen otras oportunidades, pero la mayoría de los cubanos no las tienen. ¿Cómo lograste poder salir de Cuba? Yo salí de Cuba con una visa que me tramitó mi esposo por unidad familiar. Entonces salí de Cuba de manera legal. ¿Cómo fue que se casaron tu esposo y tú en México? Me preguntan, ¿tu esposo fue a Cuba o tú habías venido anteriormente a México? Nos casamos en la consultoría jurídica de Holguín. Mi esposo tuvo que llevar su acta de soltería, su acta de nacimiento y todo esto
lo tuvo que legalizar aquí en México y posteriormente llevar estos documentos legalizados para podernos casar. Cuando salió nuestra acta del matrimonio, la tuve que llevar al consulado de México en La Habana para poder ser legalizada y enviársela a mi esposo por DHL para que él pudiera hacer el matrimonio nuestro válido aquí en México, en el registro civil de aquí de México, y posteriormente tramitar en el Instituto Nacional de Migración la visa por unidad familiar para mí. Nunca había venido a México anteriormente y mi esposo sí tuvo que ir a Cuba para que nos casáramos. ¿Cómo le hiciste para quitarte el fuerte acento cubano? Yo no me doy cuenta naturalmente cuando hablo. A veces yo le pregunto a mi esposo, bueno, mi amor, tú que me conoces desde hace mucho tiempo, ¿es cierto que yo tengo un acento diferente, que yo no tengo acento cubano? Y él me dice, Maylena, desde que te conozco no tienes acento cubano. Entonces, no sé en qué momento pasa esto. Siempre he hablado así. Voy a poner un pequeño audio de cuando hacía periodismo en la radio en Cuba. Y digo nosotros, refiriéndome no solo a los colantes o miembros de la cola, sino a quienes ofrecen los servicios para que las colas se vuelvan más pequeñas y las demoras no generen concentraciones de personas desanimadas por la tardanza, sin obviar posibles carencias al solicitar los pedidos. Ustedes me dirán si es igual o diferente mi acento. Lo que sí, cuando estoy con la gente de mi pueblo, no sé si es tanta felicidad que tengo de verlos, de estar con ellos, de hablar con ellos, y probablemente sí vuelva un poco más mi acento de pueblo, de Mayarí, con mi gente. ¿Tu esposo de qué nacionalidad es? Mi esposo es mexicano, específicamente poblano, del estado de Puebla. Tu tono de voz no es cubano, ¿de dónde eres? Yo nací en la provincia de Holguín, el municipio Mayarí, orgullosamente mayaricera. Sí soy cubana, quizá mi tono de voz ha cambiado por el hecho de que hacíamos cursos de locución. Iba un profesor que se llama Harold Santani, actualmente trabaja de periodista en Telemundo. Él era nuestro profesor de locución, impartía clases y de trabajar un poco en la dicción, la pronunciación. Quizá ahí cambió un poco mi acento, no lo sé, pero bueno, no es algo que piense, o sea, yo solo hablo y me sale así la voz naturalmente. ¿Cuánto tiempo vivirás en México? Yo espero vivir todo el tiempo que Dios me dé la oportunidad aquí en México, porque me encanta México, me encanta vivir aquí, sentir la buena vibra de la gente. He vivido de todo, me han pasado cosas buenas, cosas malas, pero han sido muchas más las cosas buenas. Entonces tengo residencia permanente aquí y espero vivir aquí por mucho tiempo. ¿Dónde conociste a tu esposo? Bueno, yo conocí a mi esposo en Ciudad de La Habana la primera vez que nos vimos en persona. Si quieres saber todos los detalles de cómo nos conocimos, te va a aparecer aquí en pantalla la miniatura y aquí abajo en la descripción te dejo el enlace del video para que vayas a verlo y te enteres de todos los pormenores. ¿Ya tienes niños mexicanos? Sí, ya tengo un niño, es mexicano y tiene 3 años. ¿De qué provincia eres? Soy de la provincia de Holguín, específicamente del municipio de Mayarí. Si quieres saber cómo es la ciudad, mi pueblo de Mayarí, te dejo aquí la miniatura, abajo en la descripción los enlaces para que vayas a ver el video, todo lo que puedes visitar si te animas un día a ir a Cuba. ¿Eres cubana? Sí, soy cubana, viví 27 años de mi vida en Cuba. Cuba está en mi corazón a donde quiera que vaya. ¿Tenías visa para llegar a México? Sí, llegué primeramente con una visa de turista porque así es el proceso. A los pocos días cambiamos a una residencia temporal, mi esposo me ayudó en el proceso y ya cuando cumplí el año ya pude aplicar a la residencia permanente por unidad familiar y me quedé bajo esa circunstancia en México con residencia permanente legalmente. ¿Todavía tienes las mismas mañas de comer frijol revuelto con arroz y la tacita pequeña de café caliente? Sí, definitivamente. El arroz y el potaje es un platillo muy típico de Cuba, nos encanta. A mí me gusta mucho, a veces lo he hecho con domplines, que es la masita de harina para que espese un poquito, con carne de huesito de cerdo, y sí, me gusta mucho. Incluso le he echado chicharrón, un chilito ya un poco aquí a la manera de México, pero sí, el arroz y el potaje me encanta y siempre que tengo nostalgia por la comida cubana lo preparo en casa. La tacita de café, mi preferida, pero un poquito
o sea, concentrado, expreso, porque yo les confieso algo, soy quizá de las pocas cubanas que no toma café diariamente. Recuerdo que cuando era niña iba a visitar a mi abuela, la mamá de mi mamá, ella nos daba café en un vaso claro, o sea, lo colaban así en un colador de tela y en un vasito salía clarito, lo recolaban una y otra vez porque se acababa. Mi abuelita es de las personas que si ella no toma café le duele la cabeza. O sea, 100% le encanta el café y a nosotros nos daba café. Yo creo que de tomar tanto café claro, así como si fuera agua, me dejó de gustar el café. Me tomo un poquito muy concentrado un día, pero no siempre. Y amargo, sobre todo, y que esté muy caliente. ¿Dónde estudiaste periodismo? Estudié periodismo en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente. Cuando estaba en cuarto año de la carrera, ahí escribía programas dramatizados para un programa que se llamaba Pedacitos de Vida en CMKC, que es la radio de Santiago de Cuba, y con eso me ayudó un poco a pagarme los gastos de transporte, alimentación de la carrera. En Cuba, en la Universidad de Oriente, dan almuerzo, comida a los estudiantes becados. Yo tenía una beca en Santiago de Cuba, pero bueno, ya las meriendas, el transporte de una sede a otra, eso sí corría por nuestra parte. Nos daban un estipendio o ayuda cada mes. En mi caso, mi familia era de escasos recursos, solicité un préstamo a la universidad y gracias a que pudimos graduarnos con título de oro u honores, como se le conoce aquí en México, ya no tuvimos la necesidad de pagar este préstamo. ¿Tienes planes de cruzar a Estados Unidos? No. Me encanta México y he hecho mi familia aquí. No es mi intención ni mis planes estar en otro lugar. ¿Estás refugiada en México? ¿Cómo es que puedes ir a Cuba? Nosotros hicimos videos de nuestro viaje a Cuba en el 2024. Si quieres verlos, te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción y aquí te van a estar apareciendo las miniaturas para que vayas a ver estos videos. Si quieres saber cómo estaba fresquecita la situación de Cuba. Y no estoy refugiada en México, yo soy residente permanente por unidad familiar, entonces puedo ir a mi país las veces que se dé la oportunidad de hacerlo. ¿Con el calor que hace en Cuba siguen tomando el café calientito igual? Sí, definitivamente sí. La gente toma café en un vaso o poquito en una tacita, dependiendo si tienen mucho café o no, el gusto de cada quien, pero sí se toma mucho café y de preferencia muy concentrado y muy caliente. Cuéntanos de tu vida para saber más de ti. Bueno, me encanta leer. En este momento estoy leyendo este libro, La inteligencia emocional. Como tengo problemas en la vista, a veces se me cansa mucho y solo puedo leer por partes, por ratos. Y a veces me llevo hasta 6 meses para leer un libro. No leo todo lo que me gustaría por la vista, que se me cansa bastante, pero sí me encanta leer. Me gusta escribir programas dramatizados. En mi periodo de prácticas preprofesionales había realizado un cuento para la radio de Holguín, CMKO. Este cuento lo interpretaron, mi parte fue escribir el guión. Me gustaría un día escribir un libro, es uno de mis sueños. También me gusta cantar. Cuando iba al pueblo de Guatemala, mi abuela y mi tía me subían a un banquito que estaba ahí en la Casa de la Cultura, y ahí con mis primas y los vecinos de ahí del lugar cantaba. Eran tiempos muy bonitos, no había mucho entretenimiento. Ya de estudiante participaba en coros, íbamos a eventos, en festivales de la canción infantil. ¿Por qué no aplicas para la residencia permanente de tu mamá? Mi mamá es una señora de 58 años, joven. Ella está acostumbrada a vivir en su pueblo. En una ocasión me dijo que si llega a los 60, pues sí se va a animar. Espero que así sea, que sí se anime, y ya les estaremos contando acá qué pase con eso. ¿Me podrás decir el costo del boleto para ir a Cuba y qué se debe llevar en la maleta? Nosotros hicimos ese viaje a Cuba y aquí te va a aparecer en la miniatura y abajo el enlace en la descripción, donde decimos específicamente todos los pormenores de cuánto cuesta un boleto para ir a Cuba. Pero a grandes rasgos te puedo decir que 2 aerolíneas están haciendo viajes a Cuba. Una es Aeroméxico desde Ciudad de México a Ciudad de La Habana, y la otra es Viva Aerobús con escala en Cancún. Pero bueno, depende a qué lugar vayas, si te conviene o
o no. En el caso nuestro nos convenía la escala en Cancún porque llegaba directamente a Holguín, de Cancún a Holguín el vuelo, y aproximadamente estamos hablando de que fuera un costo de 11,000 pesos por persona. Claro que eso depende del tiempo con que le compres de anticipación y los precios vigentes de las aerolíneas. Y con respecto a lo que puedes llevar, te va a aparecer aquí en pantalla la miniatura, abajo el enlace en la descripción, un video de lo que puedes llevar si deseas realizar un viaje a Cuba. Te recomiendo que lleves antimosquitos, gorro, tus medicamentos, los que estés tomando. ¿A qué fue usted a Cuba? Yo fui a ver a mi familia porque extrañaba mucho a mi mamá. Hacía 6 años que no la veía, extrañaba a la gente que conozco, al resto de mis familiares, y pues pisar el suelo donde naciste, recordar, como dicen, recordar es volver a vivir. El vino es amargo, pero es nuestro vino, entonces se extraña Cuba. ¿Cómo le hiciste para llegar legalmente a México? Bueno, me casé con mi esposo y él me hizo todo el trámite para estar aquí. Los cortes de luz y agua en Cuba son producto de la sequía. Esta es mi opinión muy personal, no soy una experta en el tema. Creo que los cortes de luz tienen que ver mucho con la situación de escaso mantenimiento a las termoeléctricas en Cuba, ya tienen muchos años. El tema de la escasez de agua ha venido creciendo en todos estos años. ¿Por qué hay rejas en la casa de tu mamá? ¿Hay robos? ¿Inseguridad? Las rejas es por 2 motivos. Una, visualmente se ve más bonito, y número 2, sí, para hacerla más segura. En temas de seguridad nunca es suficiente, siempre se puede hacer más. La recogida de café es algún tipo de servicio social como hacen en algunas escuelas de México. Bueno, en este video que te pongo la miniatura aquí en pantalla y el enlace abajo en la descripción, yo contaba que cuando estábamos en la secundaria hacíamos una etapa de recogida de café en la escuela del campo, en Pinares de Mayarí, y sí, es una especie de servicio social, y con eso nosotros ayudamos a la recogida de este valioso producto para nuestro país, el café. ¿Cuál es el valor de un peso mexicano en Cuba? Bueno, aproximadamente un peso cubano tiene el valor de 85 centavos mexicanos. Al verlo así, a simple vista parecieran muy equivalentes, pero la diferencia en Cuba radica en el salario. El salario mínimo es de 2,100 pesos cubanos, que no alcanza para cubrir las necesidades. Un perfume cuesta 1,400, una libra de carne de cerdo cuesta 800 pesos, entonces es bastante costosa la vida diaria, los alimentos. ¿Sigues haciendo radio en México? No hago radio en México. Tengo un trabajo, un teletrabajo, hago estudios de mercadotecnia, pero por temas de confidencialidad no puedo dar más detalles, y mi trabajo es muy diferente a lo que hacía en Cuba. ¿Ya no está casada? Sí. Llevo felizmente casada, ya voy para 11 años de matrimonio. Con todo respeto, ¿por qué hablas como los periodistas del noticiero? Bueno, ¿será porque soy periodista? No me he fijado si hablo como los periodistas del noticiero. Yo cuando hice mis prácticas estuve en la corresponsalía de televisión de mi pueblo, también estuve en las radios de Holguín, estuve en agencia de noticias, haciendo prácticas en Santiago de Cuba, prensa escrita en Holguín, el periódico Ahora, pero nunca estuve en el noticiero. ¿Se te hizo difícil adaptarte a los choques culturales? Sí. Se me hizo bastante difícil adaptarme. Miren, por ejemplo, yo escribía así. Nosotros le decimos que esta es la letra de caligrafía. Aquí se escribe de este modo. No sé si es cursiva o manuscrita. Ustedes ayúdenme ahí en los comentarios. Pero sí me costó porque estoy más acostumbrada a escribir de este modo, en letra de molde, como le decimos en Cuba, y aquí se escribe de este modo. Entonces en los trabajos, para que me pudieran entender, tuve que escribir más claro en la segunda letra que les mostré. Fue algo diferente para mí. También los trabajos, tener un horario de trabajo, llegar a tiempo, eso también me ha costado bastante. Porque bueno, en Cuba yo iba a mi trabajo en la radio, claro que tenía que estar a tiempo con los programas que teníamos allá, me tuve que adaptar a trabajar rápido, eficaz, y es otra dinámica de trabajo, de hablar
Por ejemplo, para que me entendieran, a la colcha de trapear, que nosotros le decimos en Cuba, aquí se le dice jerga, a veces se me olvida el término, a la pinza, que es para tender la ropa, aquí le dicen pinza, en Cuba le decimos palillo. Sí, fue un choque importante, cosas que tuve que aprender. ¿Qué te parece la gastronomía de México? Me encanta. Muy nuevo para mí que hayan tantos granos, tantos tipos de granos, de frutas, de verduras, tanta comida diferente con la tortilla. Tengo un top 10 de los alimentos que más me encantan de México. El número 1 está el pozole, el número 2 está el mole, pero el mole de guajolote que se hace en el pueblo de San Gabriel Chilac. El número 3 está el taco de lengua. El número 4 los tacos de guisado, me encantan los tacos de guisado. El número 5 las gorditas. En el número 6 memelitas. El número 7 la birria. El número 8 los tacos de cochinita pibil. El número 9 los tacos de carne, por ejemplo arrachera y eso que le ponen los nopalitos. Y en el número 10 las tortas. Me encanta mucho la gastronomía, sé que tengo mucho por probar, pero bueno, espero Dios me dé la oportunidad y la vida para seguir probando y experimentando cosas nuevas e interesantes por acá por México. ¿Qué parte de México te ha impresionado más? Puebla. Di un paseo por el centro histórico de Puebla, me encantó el African Safari, el San Andrés Cholula, la zona arqueológica, los tacos árabes, las semitas poblanas, el mole poblano. ¿Cómo manejaste el choque cultural con la comida? Me fue bastante difícil con mi adaptación. Recuerdo que yo llegué, tenía náuseas, mareos, con la altura me ha costado mucho, actualmente me cuesta. Temas de gastritis con la comida, porque empecé a comer picante, los cambios repentinos de clima, padezco de fibromialgia, me dolían mucho los huesos y fue bastante duro, pero a la vez bastante lindo en el aspecto de cuando la primera vez que fui a una comercial mexicana, me acuerdo que me quedé impactada, cuántas cosas habían, todo en un mismo lugar, podías comprar. Actualmente me cuesta todavía temas de tomar mucha agua, frecuencia cardíaca alta por el tema de la altura, porque yo en Cuba viví en un pueblo al nivel del mar y aquí a más de 2000 metros, pues sí es algo que nos cuesta bastante todavía, pero bueno, ahí la llevamos, gracias a Dios, gracias a la vida y aquí estamos. ¿Sabes cuál es la población actual de Cuba? Por muchos años se manejó que Cuba tenía aproximadamente 11 millones de cubanos. Actualmente, en un estudio demográfico que se hizo del año 2022 al 2023, hubo un decrecimiento de la población de un 18%. Y actualmente estamos hablando que hay aproximadamente de 8 a 9 millones de personas. ¿Ya conocen Chihuahua? ¿Les gustaría conocer? No conozco Chihuahua, me encantaría conocer todo lo que tiene para dar, probar comidas diferentes, ir a sitios diferentes, me encantaría de verdad. Bueno mi gente, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao pecado.